¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Por favor, si necesita una Biblia, levante su mano y ábrala en la página 754 en la carta que Pablo escribe a los romanos, por favor. Si la tiene en su celular, pues ábrala ahí en su celular, por favor. También la puedes utilizar. Gracias, Dani. ¿Estamos en Romanos 4? Levante la mano izquierda si ya está en Romanos 4. Página, alguien que me ayude en qué página está viendo Romanos 4, que le ayude a los demás que la están buscando. A veces nos arrancamos sin tener el texto abierto y perdemos de pronto algo importante mientras lo estamos buscando, entonces tómese su tiempo, por favor. Mientras usted lo busca, contarle que está un poquito malito de la garganta, pero Dios me dio la victoria de ya predicar en la primera reunión y lo pude hacer y no me siento tan desgastado para esta, pero estuvieron orando por mí desde allá arriba. Arriba habían personas que mientras yo estaba predicando acá estaban orando por mí y otros estuvieron orando por mí acá. Así que le voy a pedir el favor a alguien que desee en su corazón orar por mí antes de predicar, que por favor pase por acá y nos guíe en oración. Señora Patricia, por favor. Nos alegra mucho que podamos orar. Y yo he aprendido a lo largo del camino que cuando uno está pasando cualquier situación, si uno pide oración y respaldo, hay poder de Dios. Así que, señora Patricia, por favor. Gracias. Gloria al Señor. Es una alegría para mí estar aquí y es un privilegio, un honor que el Señor me da de orar por el pastor. Vamos a inclinar nuestros rostros. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que nuestro clamor es ese clamor que sale de lo profundo de nuestro corazón, es ese clamor que conmueve nuestras entrañas, es ese clamor que nos lleva a mover el corazón de Dios. Pero por eso dice clama, porque es ese clamor profundo. Y vamos a hacerlo por nuestro pastor. Padre bueno, Dios Todopoderoso, extendemos nuestras manos, Señor, con toda reverencia, primeramente hacia ti, Señor, pero también hacia tu siervo, a quien has puesto en este lugar, Señor. Tú lo has respaldado, tú lo has guiado, tú lo has fortalecido. En momentos difíciles, en momentos duros, ahí has estado tú con él, con su familia, Señor. Gracias porque has levantado en él un hombre sencillo, un hombre que te ama, un hombre humilde, un hombre lleno de tu presencia, un hombre que te busca en la intimidad, en el secreto, Señor. Gracias, Padre bendito. Síguelo guiando, Espíritu Santo, que esa unción fresca del Espíritu Santo esté sobre él en todo momento. Y como tu palabra dice, enviaste tu palabra y lo sanaste, así ponemos hoy esa palabra sobre tu siervo, Señor. Ponemos esa palabra de salud del cielo, la salud que Cristo Jesús vino a dar allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre por él y por cada uno de nosotros, Señor. Esa salud del cielo sobre su cuerpo, sobre su sistema respiratorio, sobre sus bronquios, sobre su garganta, sobre sus pulmones, sobre sus alveolos, sobre todo el sistema respiratorio y sobre todo su sistema digestivo y todo su cuerpo, Señor. Que cada uno de esos sistemas que has puesto en su cuerpo, Señor, estén con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa sangre que derramaste allí en la cruz del Calvario es puesta sobre él y sobre su familia, para que vida del cielo, salud del cielo descienda sobre él en este momento, Padre. Gracias porque tú escuchas. Gracias por cada una de las personas que han orado, que están orando por él en este momento, y así les sea también retribuida esa bendición sobre ellos y sobre sus familias. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y gracias al Señor porque Él tiene la humildad para decir: es Cristo el que sana. Pastor, ¿me da permiso de dar una palabra para la iglesia? Yo vengo a traer una palabra para la iglesia. El Señor me ha inquietado a veces cuando me ha permitido venir de visita
porque estoy en otro país, pero cuando vengo a Colombia, vengo a visitarlos. Y el Señor me ha inquietado a darle una palabra a la iglesia. Usted, varón, que está aquí, y que algunos van a escuchar este mensaje posteriormente, quiero darles una palabra. El pastor que el Señor ha puesto en este lugar necesita que le sostengan sus manos en alto. Él y la pastora, su esposa, necesitan esas personas que les sostengan las manos en alto, como lo hicieron con Moisés. El Señor los ha llamado a ustedes, varones, y el Señor quiere traer una bendición tan inimaginable que ustedes no alcanzan a dimensionar sobre esta iglesia, y es la palabra que el Señor me ha dado para el siervo. Pero mire, es necesario que usted, varón, especialmente, no que la oración de las mujeres sea menos, no que el trabajo de las mujeres no sea importante, pero el Señor ha puesto una autoridad tan especial y tan única sobre los varones que nadie se la puede quitar. Nadie les puede quitar la autoridad que les ha puesto. Y mire, yo estoy sintiendo ese fuego del Espíritu Santo. ¿O es que está haciendo aquí mucho calor? No, pero estoy sintiendo ese fuego del Espíritu Santo al darles esta palabra. El Señor está esperando que usted, varón, a quien el Señor le ha hablado, a quien el Señor le ha repetido, a quien el Señor le ha confirmado, usted se atreva a dar ese paso de fe y empiece a hacer el trabajo al cual el Señor lo ha llamado en esta congregación. Porque Dios tiene algo demasiadamente grande para usted y para su familia, en la medida en que usted se atreva a creerle a Dios y hacer aquello para lo cual Dios lo ha llamado. La oración de las mujeres es muy importante. La mujer tiene una influencia que se ve desde la creación, influenció para mal, pero oye, influencia para bien una mujer cristiana llena de la virtud del Espíritu Santo. Pero la oración del varón es una oración que toca el corazón de Dios y conmueve las potestades de los cielos a favor de la iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias. Los amo mucho. Gracias, mi amor. ¿Me das la mano? Gracias. Recibimos esa palabra del cielo. ¿Cuántos hombres hay acá? Levante la mano, hombre, y diga: esa palabra era para mí. Dios te ha llamado y tienes que cumplir el propósito para el cual te ha dado la vida. Me alegra mucho tenerlos aquí, a cada uno de ustedes. Permítanme saludar también a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros desde diferentes partes, plataformas. Gracias por querer estar con nosotros y querer escuchar la linda palabra que se predica en este barrio, Suba, Rincón para las naciones de la tierra. Muy bien, estamos en una campaña preciosa donde Dios está trabajando en nuestra fe. Y en esta campaña Dios quiere que saquemos músculo espiritual. Y por eso se ha llamado esta campaña Fe Inquebrantable. Y para desarrollar una fe inquebrantable hay que quitar de nuestro léxico palabras que son antife. Hemos ya visto en esta serie de mensajes, usted puede entrar y revisarlos ahí en la plataforma, un mensaje en el cual trabajamos quitar esa frase que respondemos muchas veces cuando nos ofrecen o nos proponen algo importante y decimos: ¿con qué tiempo? Yo no tengo tiempo para eso. ¿Con qué plata? ¿Con qué recursos? Y entonces eso, que es una bendición, lo encapsulamos y lo arrumamos por allá en el baúl de los recuerdos. Pero Dios es un Dios de los imposibles y tiene para proveerte recursos, ánimo y tiempo. También vimos otra palabrita que toca sacar de nuestro vocabulario, y es porque son dos palabras que asesinan la fe, asesinan los sueños, que te dicen: mira, métete en este proyecto, y tú dices: ya que yo ya no califico para eso, yo ya no puedo. Que empieza a hacer esto, ya que ya se me pasó la vida, me dejó el tren, y matamos los sueños de Dios. Pero sabes, vimos que tenemos un Dios que tiene el poder de resucitar lo que nosotros enterramos, porque eso que enterramos, Dios no fue el que lo enterró, fuimos nosotros, y tiene el poder de volverlo a la vida y tener propósito y proyectos con nosotros. Y hoy quiero
sumar a esas palabras que estamos sacando de nuestro vocabulario, y es otra forma en la que a veces respondemos cuando ha pasado sobre todo el tiempo y tenemos promesas y tenemos peticiones que le hemos hecho a Dios, y la forma como respondemos es: ¿pero cuándo? Se me pasó la vida y no veo la respuesta. Y es otra forma en la que respondemos: ¿pero cuándo? ¿Cuándo será ese cuándo que vamos a alcanzar a tener esa promesa y esa bendición? Porque los años están pasando. Y quiero responder una pregunta hoy, y es: ¿cómo esperar sin desesperar? Porque esperar no es cosa fácil, y cuando es una espera prolongada nos genera desespero. Pero escúchame esta verdad: la fe que se desespera necesita esperar. Si tu fe es de las que se desespera, ten por seguro que tendrás que pasar por el proceso de la espera, y allí Dios va a trabajar en tu vida de una manera especial. Y la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 4, versículo 16, nos va a enseñar a esperar sin desesperar. Así que acompáñame, por favor, a este precioso pasaje de la Escritura. Dice así, versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa, si tenemos una fe como la de ¿quién? Abraham, quien es el padre de todos los que creen. La iglesia allá en Roma, en aquel entonces, estaba conformada por judíos y por no judíos. A los no judíos en aquel entonces los llamaban gentiles o gentucha. O sea, si nosotros estuviéramos en aquel entonces, ¿qué seríamos? Gentucha para ellos, gente común y corriente. Y entonces, entre esos dos grupos mantenían agarrados, discutían por todo. En su casa a veces pasa eso, que discuten por todo. Bueno, en esa iglesia andaban así. Los judíos especialmente le decían a los gentiles: miren, si ustedes quieren ser justificados delante de Dios, tienen que cumplir la ley de Moisés. Y los gentiles decían que no es así, que es por la fe. Y ellos que no, que tienen que cumplir la ley de Moisés. Entonces se agarraban por eso. ¿Y qué es cumplir la ley de Moisés para poder ser justos delante de Dios? A lo que ellos estaban refiriendo. La ley de Moisés, ¿cuántos mandamientos tiene? A ver, por acá. 613 mandamientos. 248 de esos mandamientos están escritos en positivo. Haz esto, honra padre y madre, está en positivo. Y 365 de estos mandamientos están en negativo. O sea, no adulteres, no robes, no mientas, ¿sí? Para un total de 613 mandamientos. De esos 613, ¿cuántos usted ha podido cumplir? Es más fácil responder cuántos no hemos cumplido, ¿cierto? Algunos pensarán, si ni siquiera los 10, ¿qué será 613? La pregunta es, ¿quién sí ha podido cumplir esos 613 mandamientos? El Señor Jesucristo. Cuando Él vino a esta tierra y se hizo 100% hombre, 100% Dios, pero como 100% hombre cumplió los 613 mandamientos. Por lo tanto, a la luz de la ley de Moisés, Él era una persona justa.
ante los ojos de Dios era justo. Y la promesa que Dios le hace a toda la humanidad y que queda registrada en esta carta, la cual se recibe por fe, es la siguiente. Ponga mucha atención porque esta promesa es para ti. Versículo 23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Se estima que la Biblia tiene entre 3,000 a 8,000 promesas. ¿Cuántas les gustaría a usted? Si a usted le dijeran, el baloto está en tanto y en tanto, ¿cuánto le gustaría a usted? ¿Usted qué responde? Todo, ¿cierto? La Biblia tiene más de todas estas promesas y están para nosotros, disponibles. Pero escúchalo bien. Si son 8,000 promesas, la base de todas estas promesas, la base es la promesa anterior, la que acabé de leerles, ser justificados delante de Dios al creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Si tú tienes esa promesa, o sea, si tú has sido justificada delante de Dios, si Dios te ve como justa, las 7,999 promesas vendrán sobre ti. Pero si tú no eres aún justificada y Dios no te ve como una persona justificada por Él, pues siempre va a haber un impedimento para derramar las otras bendiciones sobre ti. Y a veces nos preocupamos más por las 7,999 que por la promesa principal. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás 7,999 vendrán por añadidura. Primeramente busca ser justificado por Dios, y la única manera para hacerlo a la luz de este pasaje es que tú pongas tu confianza no en tu justicia propia, porque ya te diste cuenta que es imposible, sino en el que sí lo hizo realidad. Nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió toda la justicia de Dios, no debía ningún pecado, así que voluntariamente se ofreció en la cruz para que el castigo que merecían nuestros pecados lo recibiera Él, y Dios lo resucita de entre los muertos para que todo el que crea en eso que Él hizo sea justificado ante los ojos de Dios y empieces una nueva vida y las promesas de Dios te alcancen y te persigan. Teniendo esto en claro, vamos a leer el versículo 17, que dice lo siguiente. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Abraham creyó no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios. La carta a los Hebreos dice acerca de Abraham que él creía en la tierra prometida, pero sobre todo en una tierra de cimientos eternos y celestiales. Él estaba mirando por la fe lo que Dios iba a hacer. Mire, Abraham tenía que ver hacia adelante, hacia lo que iba a ocurrir en la cruz, hacia que Dios iba a levantar de entre los muertos a uno que pagaría la justicia de todos. A nosotros nos corresponde ver hacia atrás, a lo que ya ocurrió. ¿Qué le parece más fácil a usted? ¿Mirar a lo que iba a venir o mirar hacia atrás? Hacia atrás, ¿cierto? Es más fácil. Lo único que tenemos que hacer es mirar lo que ya pasó, lo que ya ocurrió. En cambio, Abraham tenía que mirar hacia adelante, lo que iba a ocurrir en la cruz.
Por eso dice el texto que él creía que Dios tenía el poder de resucitar a los muertos. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo por mandato del Señor y luego el Señor lo detiene, el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos nos aclara que Abraham estaba seguro que si moría su hijo ahí, Dios lo volvía a resucitar y continúa la promesa a través de él. Tenía esa convicción profunda. Y fíjese, Abraham y Sara, que era su esposa, tenían esta promesa tan grande, ser padres de muchas naciones, y no les había nacido el primer hijo. ¿Y cómo usted creer en una promesa sin ni siquiera tener su primer hijo? Una promesa de muchos hijos y no tener el primero para que empiece la multiplicación de esos hijos. Pero el texto nos dice que ellos creyeron no en los dioses de sus padres, porque los padres de Abraham y de Sara tenían sus propios dioses, sus ídolos, y tenían su confianza en ellos. Pero Abraham y Sara no creyeron en los dioses de sus antepasados. Tampoco creyeron en la mata de sábila, ni en la ruda. Tampoco creyeron en ellos mismos, ni siquiera en los doctores de aquel tiempo. Ellos pusieron su fe y creyeron en el Dios que resucita, que tiene el poder de resucitar a los muertos. ¿Usted dimensiona eso? ¿A quién más tú le puedes atribuir esa capacidad de poder? ¿Quién más puede levantar a un muerto? Y él dice, el que tiene el poder de levantar a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Quién es el que llama a las cosas que no son como si fueran? Dios. Dios tiene ese poder, no nosotros, pero Él sí tiene el poder de llamar a lo que no es como si fuera. Y una vez que lo dice, se hace. Los seres humanos, cuando nacemos, preste mucha atención a esto, nacemos con fe. Todos los seres humanos tenemos fe, pero también tenemos libre albedrío, por lo cual tú puedes depositar tu fe en lo que tú quieras. Ya tenemos la fe, todos tenemos. El problema no es fe. ¿Por qué alguien pone su fe en el baloto? Es su fe y la pone, y cristiano y la pone. En el chance, en la lotería, y tiene su fe ahí puesta. Tenemos la libre albedrío de ponerla en lo que queramos. Algunos tienen su fe puesta en San Gregorio. Otros tienen su fe puesta en su empleo, en su jefe, en su compañía. Otros tienen su fe puesta en los brujos, en que les hagan un trabajito. Ahí tienen su fe puesta. Algunos tienen su fe puesta en las aguas dulces. A mí me bajaron aguas dulces acá hoy, mire, estos dulces. Mi mamá creía en todo eso. Mi mamá creía en todo eso, llevaba a la bruja que leyera el cigarrillo, el chocolate, el tinto. Eso olía a tabaco esa casa. Y en el baño habían más aguas. En el baño uno no sabía, no cabía uno. No sabía qué echarse de todos los riegos que habían ahí. Si me estás viendo, mami, te amo. Ella creía en todo eso, pero Dios le dio un nuevo nacimiento y ahora ha puesto su fe en el que debe estar, en el Dios de lo imposible. Pero crecimos creyendo en un montón de cosas. Como colombianos, los agüeros tienen una fuerza en Colombia y ponemos la fe, muchos colombianos, en esas cosas. Pero tú tienes que tomar una decisión en qué pones tu fe. O en todo eso, o en el Dios que tiene el poder de levantar a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran, en el Dios de lo imposible. Mira, si tú quieres esperar sin desesperarte, elige en quién vas a poner tu fe. Si tú pones tu fe en la institución, si tú pones la fe en las personas o en las cosas, con seguridad que no solamente te vas a quedar esperando, con seguridad que te vas a desesperar, pero además vas a quedar decepcionado. En cambio tenemos un Dios que no nos decepciona, todo lo contrario. Las bendiciones de Dios, uno las imagina así y cuando las da son así. Cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre son las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos.
Son cosas sorprendentes y sobrenaturales. Vamos al versículo 18. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído, en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Ya vamos a ver eso de dónde sale. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Cuando Dios le da esta promesa a Abraham, más o menos tenía 70. Y cuando la vio hecha realidad, 100. Pasaron 30 años. ¿Ustedes creen que en la conversación de Abraham y Sara aparecía la palabra pero cuándo? Creemos en el Dios de lo imposible, pero ¿cuándo? Usted se imagina a Sara dándole cantalete a Abraham. Pobrecito Abraham con la cantaleta que le daban. Y el texto nos dice, y otras versiones dicen que él estaba en esperanza contra esperanza. O sea, no era algo que él podía ver progresivamente, que Dios estaba haciendo. No, todo lo contrario. Él se miraba y decía: estoy más viejito y achicharrado, pero sigo creyendo en la promesa. Pero mira lo que hace Dios, tan precioso y tan hermoso. Dice el texto lo siguiente: este versículo que acabamos de leer es tomado de una conversación entre Dios y Abraham que está registrada en Génesis 15. Abraham en medio de sus crisis de fe, porque Abraham no fue que él empezó a dar pasos de fe desde que Dios le dijo que saliera de su tierra a la tierra que el Señor le mostraría. Pero durante esos 30 años, Dios lo que hizo fue hacer una fe inquebrantable. No pienses que esto es de un día para otro. Paso a paso se va fortaleciendo tu fe, paso a paso. Y cada vez que tú das un paso en fe, las promesas se multiplican. Cuando tú haces un estudio de la vida de Abraham, empezó con más o menos 7 promesas. Y cuando terminan esos 30 años, Abraham tenía más de 37 promesas. Y lo mismo va a pasar con tu vida. A medida que vas a ir caminando, a medida que se fortalece tu fe, las promesas van a crecer en tu vida y las promesas se van a hacer realidad. Y la conversación en medio de su crisis que está viviendo Abraham, le dice Dios a Abraham: Abraham, venga, salga de la carpa, vamos a dar un paseo, porque a veces necesitamos eso, salir del encierro, salir de donde ya nos metimos que no es posible, que cuando y solamente hay reclamos y reproches, y Dios lo que hace es sacarlo de ahí, y lo saca. Y era de noche, y le dice a Abraham: mira las estrellas, el que cuente más. Y bueno, y empiezan a contar las estrellas. Y en medio de eso, Dios le dice esta promesa. Abraham le estaba pidiendo un hijo. Y Dios le dice: cuenta las estrellas, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Mirando las estrellas, así como estas que usted ve acá, mire. Así serán los descendientes que tendrás. Así que cuando Abraham se miraba el cuerpo, decía: un cumpleaños más, estoy más viejito. Pero miraba el cielo, miraba las estrellas y recordaba: aunque estoy viejo, la promesa se hará realidad como Dios la hizo. Se miraba el cuerpo, pero dice el texto que su fe no se debilitaba. Y aunque él miraba su realidad, miraba al cielo y fortalecía su fe. Me parece maravilloso cómo este hombre de Dios llenaba su mente no de su realidad, sino de lo que se haría realidad. Y llenaba su mente y meditaba en las promesas de Dios. Y tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Escúchame bien, no alimentes lo que está debilitando tu fe. Tú sabes que debilita tu fe. Tú sabes qué cosas tú practicas, en qué momentos te metes en tu cabeza, en tu casa,
Y empiezas a debilitar tu fe y empiezas a alimentar, yo no puedo, ya qué, con qué tiempo, con qué plata, eso ya no se puede, ya se me pasó la vida. Y empiezas a alimentar eso. Tú no debes, mire lo que hizo Abraham, no permitía que su fe se debilitara. Tú debes ser consciente y que tu fe no se debilite. Lo que tú tienes que pedirle al Señor, Señor, así como tú le permitiste visualmente a Abraham cada noche mirar al cielo y ver tu promesa, dígale al Señor, regálame, no sé, una foto de eso que tú quieres, que Dios te ha prometido, ese versículo que Dios te ha prometido. El caso es, póngalo donde usted lo vea todo el tiempo y que cuando usted vea su realidad, levanta la vista y mira ese versículo y Señor, aunque mi realidad es esta, la tuya es esa y tú lo vas a hacer, una promesa en mi vida. Así que ora esas promesas, recuérdalas, convérsalas con otros, alimenta tu fe. Y en especial recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida, porque Dios ya ha hecho maravillas en tu vida. Y tú puedes recordar lo que Él ha hecho para que Él siga fortaleciendo las de hoy y las que faltan. En especial recuerda la promesa, el milagro más grande que el Señor ha hecho en tu vida, y es haberte perdonado y justificado. Esa es la promesa más grande. Si Dios hizo eso, mira cómo Pablo lo describe capítulos más adelante, así, capítulo 8, 32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Recuerda lo que Él ya hizo, porque si hizo eso, dará el resto. Solo es cuestión de que fortalezcas tu fe y Dios cumplirá sus promesas. Así que espera sin desespera, creyendo en el Dios de lo imposible y meditando en sus promesas. Pero la fe de Abraham nos enseña un detalle más. Versículo 20, y con esto vamos cerrando. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. ¿Cuántos creen lo mismo? Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Entonces, estos 3 versículos nos muestran que la fe de Abraham era fuerte y permanente. Pero cuando tú vas al libro de Génesis y lees la historia de Abraham, tú ves que Abraham la embarró tantas veces, pero todo con un solo deseo, que la promesa de Dios se hiciera realidad. Él nunca dudó en la promesa. En lo que no sabía era, pero ¿cómo va a ser esto? Y entonces, como no sabía, pues la embarró muchas veces, como la embarramos nosotros. Pero las embarradas de Abraham eran con ese enfoque claro para que se haga realidad la promesa. Y Dios le dice que no es así, no es a su manera, es a mi manera. Y dice acá Romanos, Pablo escribe que era una fe fuerte, que no vacilaba, que estaba convencido en el poder de Dios. Y usted dice, tan bonito, yo quiero lo mismo. Pero ¿cómo? Dígame, ¿cómo puedo yo tener una fe fuerte? Y la respuesta está en el versículo 20. Pero para entenderlo más claramente, mire el versículo 20. Permítame leérselo en 2 versiones que nos van a ayudar a darle un poco más de precisión a la manera como él logró desarrollar esa fe fuerte. Biblia de las Américas dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Lo estás viendo? La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Espera sin desesperar,
agradeciendo, no quejándote, no reprochando, ni tampoco evadiendo las conversaciones que Dios quiere tener contigo. No, agradece antes de ver el milagro. Porque era la forma como Abraham daba gloria a Dios y agradecía. Y esa gratitud, el expresar la gratitud, fortalecía su fe y le permitió verla hecha una realidad. Agradece anticipadamente lo que Dios te va a dar. Dale gloria. Recuérdale, Señor, tú tienes todo el poder para hacerlo. Y sé que tú lo vas a hacer en tu tiempo. Ayúdame a permanecer. Pareciera que fueran las oraciones de Abraham. Cántale canciones al Señor que te ayuden a afirmar, no a afirmar a Dios su carácter, porque Él lo tiene claro. El que necesitas afirmarlo en tu mente y corazón eres tú. Recuerdo, hace 7 años nació nuestra hija. Nuestro primer hijo tiene 9 y nuestra segunda hija 7. Cuando nació, yo estaba ya, no me dejaron entrar al parto. Entonces ahí afuerita. Entonces ya cuando nació, al papá se la dejan cargar. Entonces me llamaron y yo alcé y dije, qué niña tan hermosa, se parece a sus papás. Y bueno, ya la devolví. Y al rato, a la media hora, 1 hora, veo que sacan a mi esposa. Eso era con vidrios, y veo que sacan a mi esposa en la camilla, pero no con la niña. Y me mandaron a llamar. ¿Qué pasó, amor? Y me empieza a contar. Y yo, ¿y la niña dónde está? Se la llevaron para la UCI neonatal. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque cuando se quedaba dormida, se empezaba a poner toda morada, no podía respirar. ¿Y por qué? No saben que la van a dejar. Y allá estuvimos una semana, toda la semana ya metidos en ese hospital. ¿Qué es lo que está pasando? Se acaba la semana y los doctores nos dicen, váyanse para la casa. ¿Pero qué es lo que tiene la niña, doctor? No sabemos. Lo único que sabemos es que cuando se duerme hay que ponerle el oxígeno o si no se muere. ¿Cómo así? Y así nos fuimos para la casa con la niña y con el tanque de oxígeno. Y busque por un lado y busque por otro lado. ¿Qué tiene? No se sabe. Solamente sabíamos que había que ponerle el oxígeno cada vez que se dormía. Y recuerdo cuando yo la cargaba a mi hija, así pequeñita como la tuya que tienes allá, y para dormirla, y yo la cargaba, y sabía que apenas cerraba los ojitos, tocaba ir donde el tanque grande verde del oxígeno que había en la casa. Pero mientras yo la dormía, yo le cantaba al Señor, ahí a mi hija. Estas eran mis canciones de cuna. Y yo le cantaba al Señor, aunque yo no puedo ver, yo sé que tú estás obrando. Y le cantaba, y otras canciones que le cantaba al Señor. Yo no podía ver qué estaba pasando, ni entendíamos, pero sabíamos que Dios estaba obrando. Y esa canción afirmaba mi fe, me ayudaba a permanecer. El caso fue que eso fueron tan solo 365 días, haciendo lo mismo. Y cuando cumplió su primer año de vida, el doctor dijo, ya, no tiene que utilizar más oxígeno. Dios ha hecho el milagro. Dios la ha sanado y hoy la vemos toda una deportista. Ahora es nadadora del equipo de compensar de aquí del país. Y es una nadadora extraordinaria. Y tiene una capacidad de aguante respiratorio que le da mucha ventaja a comparación de los compañeros. Solo Dios hace eso. Pero en el proceso la pregunta era, ¿pero cuándo, Señor? Yo creo en ti, ¿pero cuándo?
pero eso me ayudaba, darle gracias, glorificar su nombre, alabarlo, me ayudaba a que mi fe no se debilitara. Y venir aquí domingo a domingo a decirles, tengan fe, en medio de mi proceso tan tremendo con mi esposa. Mira, quien glorifica a Dios en la espera, ya está caminando en la promesa. Quien glorifica a Dios en la espera, ya está caminando en la promesa. Así que vamos a sacar de nuestra boca esas 3 frases o esas palabras con las que a veces respondemos. ¿Con qué tiempo, con qué ganas, con qué plata? Fuera de nuestra boca. Vamos a sacar de nuestro léxico cuando decimos, ¿ya qué? Ya no hay nada que hacer. También para afuera, porque tenemos un Dios que tiene el poder de resucitar lo que nosotros hemos enterrado. Y cuando decimos, ¿pero cuándo? Pues también lo sacamos porque decidimos poner nuestra fe no en agüeros, sino en Dios, que tiene el poder de llamar a lo que no es como lo es, y tiene el poder de tomar la muerte y transformarla en vida y darnos esa nueva vida para caminar con Él y ver todas las cosas hechas nuevas. También vamos a sacar eso de nuestra boca y vamos a esperar. Mientras esperamos, vamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de la promesa de Dios. Vamos a ver las estrellas como Abraham lo hacía para afirmar nuestra fe, y también vamos a agradecer antes de ver el milagro. Este texto nos ha dejado 3 retos por lo menos. Reto número 1, examina en qué tienes puesta tu fe. Tú tienes fe. La pregunta es, ¿dónde está puesta? Y reenfócala donde debe estar. Número 2, reto número 2. Fija delante de tus ojos recordatorios como las estrellas para Abraham que te ayuden a permanecer creyendo y confiando. Aunque tú veas tu realidad, cuando miras esas estrellas, tú dices, Dios lo va a hacer realidad. Y número 3, depura de tu boca, de tu lenguaje, de tu léxico, toda palabra contraria a la fe. Y todo lo contrario, llénala de gratitud. Llena tu vida, tu casa, tu boca, tus frases de gratitud. Y cierro diciéndoles, quien espera sin desmayar, la gloria de Dios puede contemplar. Quien espera sin desmayar, la gloria de Dios puede contemplar. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies. Pongámonos sobre nuestros pies.